Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, últimas horas para el comienzo del 2023. Muy agradable para nosotros poder acompañarlos en este momento, que lo más probable es que estén recibiendo a algunos invitados en casa o poniendo la mesa o arreglando las cosas por allí. Así que bueno, vamos a hacer de compañía hasta que, bueno, en un ratito nada más empecemos con un 2023 esperanzado, seguramente para todos los argentinos. Ya vamos a estar hablando de ello en particular, pero antes un balance de lo que ha dejado el 2022 y lo vamos a hacer con representantes de distintos sectores. Así que los invito, los sumo ya mismo al living. Alejandra Torres, secretaria de Modernización de la Municipalidad. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias un gustazo, por invitarse. Un gusto. Gracias. Horacio Parga, del sector empresariado, desarrollista de ISUR, gracias por estar acá. Gracias a vos. Muchas gracias. Edgardo Moreno, viejo conocido de la casa. Así es. Hemos hablado de política prácticamente todo el 2022. Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación. ¿Cómo se hace para modernizar una ciudad que es tan grande como la de Córdoba y convencerlos, ¿no?, también a los ciudadanos de que esta es la vía? Bueno, la verdad que tenemos que hacerlo de una manera o de otra porque las ciudades del futuro tienden a esto, ¿no? Hay estudios internacionales que demuestran que diariamente se desplazan a ciudades más de 180.000 personas diariamente y que en el 2050 aproximadamente tendremos el 70% de la población ubicada en ciudades. Por lo tanto, para gestionar ciudades como la de Córdoba capital, una ciudad de una extensión tan importante que es la segunda en su jurisdicción territorial de América Latina, con una densidad poblacional muy baja, que esa es la otra característica. Entonces, llegar con los servicios a todos lados y de manera eficiente, necesariamente tenés que tener buscar ser una ciudad inteligente, una ciudad en donde ponga herramientas tecnológicas para hacer más eficiente la gestión. Y en eso, bueno, de buscar hacer esa gestión más eficiente, obviamente uno de los desafíos más grandes que tenemos es el cambio cultural. La gente tiene que entender que tiene que empezar a trabajar con herramientas digitales que quizás antes no lo hacía. Y otra cosa fundamental es tener un buen equipo dentro de la administración pública que lleve adelante un proceso de modernización y un liderazgo de quien esté al frente, que esté convencido que esa es la modalidad y el cambio que debemos abordar dentro de una jurisdicción. ¿Cómo se aprovecha en el sector empresariado? Bueno, esto que mencionabas recién, Alejandra, ¿no? Este flujo hacia la ciudad de Córdoba, por supuesto que operan en todo el territorio de la provincia, quiero decir, pero digo, ¿qué jugo se le termina sacando justamente al hecho de que la gente decide invertir o venirse a vivir acá en la ciudad, ¿no? Sí, sin duda Córdoba es un referente a nivel nacional, ¿no? Es un centro, un polo de atracción por distintos factores, por el factor educación, por el factor producción, y eso se ve reflejado en el crecimiento que tiene la ciudad. A mí me parece espectacular que desde el sector público estén trabajando seriamente en esta idea de ciudad inteligente, smart city, como se habla a nivel mundial, porque es lo que realmente hoy puede generar un diferencial. En un momento en que las comunicaciones son tan instantáneas, la gente tiene posibilidad de contactarse, digamos, llevar adelante toda su vida por medios digitales, la ciudad y toda su gestión es fundamental que también esté en esa vía. ¿Cómo les fue en este 2022 tan intenso, tan cambiante, de tanta incertidumbre, con un dólar que se mueve de manera permanente? Sí, la verdad que fue un año muy movido, como decís. Hemos tenido meses más activos, otros más difíciles. Puntualmente, cuando pasan estas cosas como variación del tipo de cambio, genera expectativas o se demora la decisión de invertir esperando a ver cuál es la mejor oportunidad, cuál es el mejor momento. Pero en líneas generales hemos tenido mucha actividad. Hemos puesto principalmente nuestro foco en desarrollar lo que es nuestro proyecto más importante, que es Manantiales, con todo lo que hace a servicios, ¿no? Pensando en lo que es la ciudad de 15 minutos, de tratar de tener todos los servicios cerca. Y fue, digamos, hemos salido un poco del residencial
propiamente dicho, para estar más en los servicios, colegios, supermercados, empresas, paseos comerciales. Así que hemos ido compensando esa falta quizás o esa freno en la demanda con estos otros servicios que son demandados dentro de nuestro Bueno, ya en un ratito nada más te pregunto cómo ha acompañado el Estado, cómo ha acompañado la nación al sector empresariado en general. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué año trabajoso? Y no quiero ni dificultad. pensar en el que viene, ¿no? Sí. 2023. Bueno, vamos a estar brindando dentro de un ratito nada más, claro. porque finalizó uno y porque empieza otro. Creo que el balance del 2022 la gente lo tiene claro, recién los conceptos que decían tanto del sector público como del sector privado, un año muy desafiante, muy difícil de afrontar, muy cambiante sobre todo, con la imposibilidad de tener proyectos y no estarlos ajustando permanentemente, reajustando permanentemente ante el desafío de la realidad. Pero bueno, como periodista debo decir que el año que viene, el 2023, el que está por comenzar, va a ser también un año desafiante. Y no solamente por nuestros problemas propios, digamos, del país, sino porque en general el contexto que se ha planteado a nivel global es un contexto desafiante también. No es solamente una cuestión propia de los argentinos. Es un año que viene condicionado por... Hay una vertiente analista que dice que ya ha terminado la globalización tal como se la había concebido hasta el momento de la pandemia y ha vuelto un momento de geopolítica, de muchas tensiones internacionales. La guerra de Ucrania, por ejemplo, disparó mucho de eso. Y también esta suerte de reposicionamiento estratégico de la puja entre Estados Unidos y China, que tiene mucho de impacto después en las realidades regionales. Para América Latina, el año que viene es un año desafiante, porque es un año donde se prevé un crecimiento económico muy limitado y tiene un contexto social, una trama social muy dañada. Tenemos, según la CEPAL, más de 200 millones de pobres en la región, 32% de la población, muchísimo. Y con una convulsión migratoria, además, que es un fenómeno nuevo. Venezuela, por ejemplo, es el segundo país en el mundo después de Siria que expulsa gente, el proceso de migración. México, que se creía que estaba como a salvo de eso, que era país de tránsito, se ha transformado en país de residencia prácticamente de esclavos del narcotráfico. Y nosotros mismos tenemos un proceso de éxodo también de otra magnitud y otra característica. Es decir, es un año complicado el que viene y hay que reforzar la esperanza y la fortaleza y el espíritu de trabajo y el espíritu colaborativo y de consenso, porque lo que viene es difícil. ¿Qué tipo de noticias ha consumido el argentino en general y por qué medios sobre todo, ¿no? Si han podido hacer un análisis de eso. Bueno, todavía estamos sobre el final de año bajo el efecto opiáceo del Mundial, ¿no es cierto? Exacto, sí, exacto. Que vino a descomprimir y motivó de hecho las mayores movilizaciones masivas de las que se tenga memoria en la Argentina, vino a descomprimir una situación social que por otras vías estaba muy tensa, muy complicada. No quiere decir que los problemas hayan desaparecido para nada, ¿no? Respecto de tu pregunta, también es un momento de muchísima evolución, porque desde el punto de inflexión que fue la pandemia, ha habido un equilibrio inestable entre las fuentes de información que hasta ese momento migraban, pero potentemente hacia redes sociales, hacia insumos preferentemente digitales. El momento de la pandemia reposicionó los medios tradicionales por una necesidad de información confiable y certera sobre un hecho que era muy, muy desconocido. Y luego de la pandemia, y esto es lo que estamos viviendo, se ven esos equilibrios precarios, ¿no? Así que hay un consumo muy diversificado que se ve por todos lados. De hecho, el propio fenómeno del Mundial es un fenómeno que se vio, un Mundial único, no solamente por lugar de Argentina, sino por la forma en que los protagonismos aparecieron por plataformas absolutamente distintas. ¿Y por dónde se ¿no? consumía esa información? Sí, absolutamente. Por todos lados. Una transmisión espectacular, pero además redes sociales todo el tiempo. ¿Qué fortaleza dan estas alianzas entre lo público y lo privado? Y es básico, fundamental para hacer un Estado más eficiente. Por eso digo, acá cuando vos haces una alianza pública-privada, todos ganan, ¿no? Gana el privado, que puede asociarse, ¿no es cierto?, con lo público y un poco hacer visible. En el caso nuestro son emprendedores generalmente de base digital que dan una solución a un aspecto burocrático que tenemos problema
de gestión dentro de la municipalidad. Entonces ese emprendedor se visibiliza y además en ese diálogo que hace con la administración pública también nosotros le transmitimos una serie de capacidades y adaptaciones a su herramienta digital. Nosotros como agentes públicos nos llenamos de toda esa capacidad, ese dinamismo, esa innovación que tiene el sector privado, porque realmente hay que ser innovador para cada subsistir en este país, y te da una herramienta digital que, ajustada a las necesidades del sector público, lo que da como resultado es un beneficio al ciudadano. Más rápidamente tiene una herramienta digital que le brinda servicios de una manera más rápida. Por eso nosotros hoy decimos que estamos en un proceso muy profundo de transformación digital masiva. Le decimos así porque realmente es la revisión de todos los procesos, todos los trámites que tiene la municipalidad, que son más de 277 trámites, y que esos trámites se ajustan a un contexto determinado, porque un trámite nació en una época determinada bajo una filosofía, una modalidad que hoy seguramente la necesita ajustar. Ese trámite digitalizado se pone al servicio del ciudadano y ya una municipalidad que funcionaba 6 horas o 7 horas, 5 días a la semana, puede funcionar las 24 horas, porque son los servicios digitales los 365 Y de esos emprendimientos que lograron, o de esos proyectos que se concretaron en el 2022, ¿cuál es de destacar, bueno, por lo bien que haya Bueno, salido, la verdad, ¿no? que tenemos muchos. De hecho, hemos recibido muchos premios internacionales, más de 20 reconocimientos internacionales por la acción positiva que hemos llevado adelante. Yo te diría que, bueno, está la habilitación de negocios online, que es para los negocios de bajo riesgo, y ahora empezamos con el intermedio. Obras privadas, que tienen que ver con la actividad que desarrolla la construcción, que antes en promedio podía estar demorando de 6 a 9 meses un permiso de construcción, con lo que significa para la Argentina que esos pesos no dejan de valer o pierden valor como consecuencia de la inflación. Hoy lo podés hacer en 15 minutos, tanto permiso de construcción como final de obra, como informes de ampliación de la construcción o informes técnicos. Después tenés todo lo que es el registro civil, que antes tenías que hacer todo presencialmente, concurrir, ahora todo lo podés manejar digitalmente. Tenemos la guía de trámite, que eso es sumamente importante, porque la guía de trámite fue la revisión de todos los procesos por primera vez. La primera vez que se hizo eso fue en la época de Martí, en un bibliorato así, había de papel, obviamente. Nosotros revisamos en época de pandemia todos los procesos y empezamos a reajustarlos al contexto actual y además a cortarlos, porque, por ejemplo, empezás a preguntarte ¿por qué mandás ese papel 2 veces, asesoría letrada, a pedirle dictamen, si no tiene sentido? ¿Por qué lo mandás a tal lugar? Entonces, cuando ajustás ese proceso, no solo que se acortan, sino que el ciudadano, cuando lo mira, tiene totalmente claridad por dónde marcha el proceso. Y eso no es menor, porque eso significa transparencia, significa que no te carpeteo como era en la época tradicional, te ponía si eras amigo mío, te ponía primero en la carpeta, si no te pongo último. Sino que tenés claridad por dónde va, cuál es la documentación que te va a exigir, y especialmente lo que hemos avanzado mucho, gracias a que en la provincia nosotros también trabajamos en esto, es en la interoperatividad de las bases de datos. Significa, yo no te pido más cosas a vos, al ciudadano, que yo ya puedo conseguir o que tengo yo dentro de la municipalidad, sino es una de que te estoy usando como cadete. Tráeme el DNI, pasa mucho con obras privadas donde vos permanentemente le estabas pidiendo, tráeme la escritura de dominio. Ahora yo me comunico con Inspección de Personería Jurídica y sé cómo está tu sociedad, me comunico con el registro de propiedad y sé si ese terreno que donde vos querés hacer la obra es de tu propiedad o no. Es decir, hay un montón de cosas que beneficia al ciudadano. Y esto tiene que ver con justamente la ciudad inteligente. La ciudad inteligente, esto lo digo con mucho énfasis porque es un cambio cultural muy fuerte que tenemos que tener la gente fíjense pública. que hace poco la RAE dio a conocer la palabra más comunicada, ¿no? Y fue inteligencia artificial. Sí, sí. ¿Y tiene que ver con esto? Tiene que ver, claro, justamente la inteligencia artificial es una de las herramientas que uno tiene en donde procesa en función de determinados algoritmos una herramienta sin necesidad de la participación de la mano de hombre, sino que directamente se realiza como consecuencia de una fórmula polinómica que vas incorporando allá adentro.
Pero déjame que termine con una cosa. Una ciudad inteligente es la que pone al vecino en el eje de nuestro trabajo. Yo siempre les digo a mis compañeros de trabajo, nosotros somos agentes públicos. Quien nos paga el sueldo es la comunidad. Por lo tanto, nuestro mejor cliente es la comunidad y a ellos nos debemos. Entonces, no le tenemos que hacer la vida difícil, le tenemos que hacer la vida fácil para que esa persona haga lo que tenga que hacer. Si es un empresario que se dedique a la producción, si es una mamá que quiere quedarse en su casa haciendo la actividad doméstica, que lo haga, si quiero hacer gimnasia, que lo haga. Sí, es facilitar la vida, sí, y los tiempos y demás. Pero eso sí exige un liderazgo, porque hay muchos obstáculos. No creas que todo es muy fácil. Generalmente son acciones transversales y exige que el líder de la jurisdicción esté convencido de que ahí tenés que llegar. Porque son tantos los obstáculos que te pueden ir incorporando en el camino que muchas veces tenés que concurrir a quien tiene la representatividad política, esa vocación política, de decir, por favor, darme una mano porque no puedo hacerlo por X motivo. Bueno, sabemos que hay mucho trabajo detrás tuyo, claro que sí. Horacio, ¿cuál ha sido el acompañamiento del Estado en el empresariado en general y cómo miran también el 2023? Bueno, pensando un poquito en lo que acaba de comentar Alejandra, vamos al caso concreto de esta agilización de los trámites de obras privadas. Nosotros, para que tengas una idea, en nuestro desarrollo de manantiales hay más de 600 casas en construcción. Esas casas de construcción generan por lo menos empleo a 7 personas de manera directa, más cada una de las cuadrillas especializadas en cada etapa de la construcción, más todo el movimiento que generan en corralones y materiales de construcción, servicios profesionales. Poder pasar de 9 meses a 15 días, no sé cuánto, es un cambio abismal en la generación de empleo, en el movimiento de la economía, algo que para nosotros hoy es fundamental, y lo hablo a nivel macro, ¿no? A nivel provincia, ciudad. Así que creo que es para destacar, digamos, un sector público pensando también en cómo introducir tecnología para no solo para beneficiar determinado mercado de una empresa, sino beneficiarnos todos. ¿Y a nivel nacional también se les está dando esa mano? No, a nivel nacional, nosotros, por la actividad que tenemos de desarrollo inmobiliario, no tenemos tanta relación con el nivel nacional. Lo que sí está pasando es que muchas políticas o muchas acciones que están pasando a nivel nacional generan mucha incertidumbre, que lo que está haciendo en muchos sectores del sector privado son postergar inversiones, porque lo que vemos es que se toman medidas que cambian las reglas de juego de manera drástica de un mes a otro. Entonces, pensando en una inversión que tiene un horizonte de tiempo de 15 años quizás para recuperar, para que tenga sentido hacerla, hoy todo el mundo está esperando porque con este nivel de incertidumbre no tiene sentido, y peor aún, gente de Córdoba o de Argentina que debería estar invirtiendo acá se está yendo a invertir a otros mercados que presentan esa transparencia o esa previsibilidad futuro. ¿Cómo va a golpear esa incertidumbre en el 2023? Yo creo que va a ser un año muy desafiante en ese sentido, porque además va a tener la complicación del proceso político. Además, digamos, el del 2022 ya mostró los síntomas de incertidumbre económico y de impacto social también. A mí realmente me parece significativo subrayar, justamente por lo que exponían ellos recién, es muy importante la actuación de los gestores públicos y privados. Es muy difícil gestionar en un contexto de incertidumbre, en arenas movedizas todo el tiempo, tanto para el que está en el sector público como para el que está en el sector privado. Realmente la sociedad tiene que tener una mirada muy comprensiva de eso y de respaldo, de apoyo. Es realmente difícil gestionar en situaciones inciertas, porque además las situaciones inciertas o de problemáticas económicas sin resolución de corto plazo generan en el acto una insatisfacción que siempre de alguna manera se dirige a alguien que está un poquito más arriba, ya sea que esté más arriba en el sector público o en el sector privado. Y eso hay que descomprimirlo, porque en realidad la sociedad va a tener que salir, si sale, tiene que salir con todo el conjunto hacia adelante, superando esa situación. Vos me preguntás si va a haber más incertidumbre, y sí, porque viene el cambio político. No, peor que este año no me puede ir, ¿no? Sí. A ver, vamos a darle la chance este año que todavía no comenzó, claro, le falta un poquito. No arranquemos así, claro. Ahora es nada más de las 12. Y nos demos la chance nosotros mismos también de mejorarlo, ¿no? A nosotros mismos también de mejorarlo.
Lo que sí hay que ser realistas con eso y saber que va a demandar un esfuerzo adicional en todo orden, económico, social y también político, porque hay que encauzar políticamente la salida de ese proceso. Y eso obviamente que genera incertidumbres. Los recambios de autoridades siempre generan incertidumbres. Pero bueno, es la forma sistémica que tiene la democracia para poder ir haciendo esos procesos de mejora y de evolución. Yo insisto, el año 2023 es muy desafiante por el contexto general y por lo que ya estamos viviendo, pero le demos la oportunidad y nos demos la oportunidad de mejorar. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Brindamos y también pedimos algún deseo y que vaya en ese sentido. Ojalá. Ya venimos.